Hey, ¿cómo están? Yo soy Edward. En esta ocasión vamos a ver el primer video sobre estructuras de datos. Primeramente vamos a definir lo que es una estructura de datos. Prácticamente una estructura de datos es una colección de valores y su relación entre sí. Prácticamente será la forma en la que vamos a guardar datos, en la que vamos a guardar información. Y respecto a eso, cómo lo vamos a tratar, cómo vamos a hacer para obtener la información de ahí, cómo la podríamos guardar, cómo la podríamos extraer, cómo podemos traspasarla hacia otras estructuras y, en fin, manipular datos en general. Y bueno, lo que hace específica realmente una estructura de datos es para qué lo vamos a utilizar, para qué problema vamos a resolver, qué cuestión es la que estamos tratando de afrontar. Muchas veces cuando estamos desarrollando nos enfrentamos a querer almacenar, por ejemplo, un dato, ya sea un carácter simplemente, una cadena, un nombre, varios números o varios números con una key, o números que vayan apilados, o números que vayan en cierto orden, o a lo mejor una lista de números o objetos que no se repitan. Todas esas estructuras de datos son particularmente para un problema, entonces ninguna es mejor o peor, simplemente se utilizan en diferentes situaciones. Bueno, dando un ejemplo básicamente sobre algo más de la realidad, por ejemplo, el cambiar una estructura de datos dentro de nuestra aplicación sería prácticamente un ejemplo como si fuera un trasplante en una persona. Literalmente, si una persona necesita, por ejemplo, un trasplante de corazón, lo que está tratando de hacer es que el corazón que ya no funciona totalmente bien sea intercambiado por uno que funciona totalmente o casi por completo. Prácticamente ambos funcionan de la misma manera, pero uno está funcionando de mejor forma para esa situación en particular. Entonces el intercambio equivale prácticamente a que el sistema, tanto nuestro sistema informático como nuestro sistema, nuestro cuerpo, funcione mucho mejor. Entonces el intercambio de esta estructura o de este órgano prácticamente haría que un sistema lento fuera bastante más rápido. Entonces tanto en términos de performance como en términos de tu cuerpo propiamente, todo funcionaría mucho mejor. En sí el cambio de la estructura sería simplemente para mejorar el sistema y que todo funcione mucho mejor. Entonces esto quiere decir que la elección de una buena estructura, o bueno, la estructura correcta para el problema que estás resolviendo, es crucial para el performance o la capacidad, la rapidez que tendrá el sistema durante su ejecución. Tal cual como en el ejemplo del corazón, en una persona, lo ideal sería que pues la persona naciera con un buen corazón y no tuvieran que trasplantárselo. Este ejemplo también se traspasa hacia las estructuras de datos. Lo ideal sería que desde un inicio analizaras bien lo que vas a resolver, qué es lo que necesitas realmente para resolver tu problema y poder analizar bien qué estructura de datos vas a utilizar. Si desde un inicio todo esto está bien pensado y bien analizado, el problema no se presentaría y no tendrías que estar pensando cómo resolver o cómo poner parches o cómo hacer operaciones de urgencia para que tu sistema funcione más rápido. Bueno, las estructuras de datos son bastante útiles, ya que todo el tiempo cuando estamos desarrollando estamos tratando con datos, y si tenemos buenas estructuras bien analizadas, entonces esta tarea se vuelve muchísimo más fácil. Y bueno, dado un ejemplo a grandes rasgos, sería por ejemplo el comparar palabras letra por letra. Cuando tú quieres comparar si una palabra es igual que otra, o que contiene, mejor dicho, las mismas letras que la otra, lo que tendrías que hacer es comparar. Prácticamente lo primero que se te viene a la mente es comparar letra por letra, pero esto tendría un costo mayor y no sería muy eficiente. Otra cosa que se te podría venir a la mente sería que cada letra tuviera digamos, un valor, y que cuando tú tomes cada una de las letras que hay, pudieras hacer una sumatoria y comparar realmente los números y saber si exactamente las mismas letras tiene el otro. Equivaldría a que la suma total de ambas partes sería la misma. Si tú en un inicio eliges un array, lo que harías es poner, por ejemplo, dos arrays, y en cada espacio del array pondrías una letra. Entonces, el comparar el resolver esta solución que te planteaste desde un inicio, el de sumar un valor, se complicaría, ya que el array solamente podría ser accesado a través de un índice.
Entonces, cuando quieras accesar al índice, simplemente tendrás desde el 0 hasta length. Entonces, esta estructura no serviría para tu ejemplo. Pero existe una estructura que sí te podría servir bastante bien. Sería un dictionary. Estos prácticamente lo que hacen es tener un key y un value. Entonces, en este caso, el value, bueno, por ejemplo, el key podrías ponerle, sería la letra A y su value sería su número. 1, 2, 3, el número que tú quisieras, lo pondrías en orden. Entonces, para poder acceder realmente a la A, a la C, a la letra que tú quisieras tomar, podrías acceder a través de su key y tomar el valor. De esta forma podrías resolver el problema mucho más sencillo, fácil. Los datos estarían en una estructura que realmente convendría para tu problema y podrías resolver todo esto mucho más eficientemente. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los tipos de estructuras de datos. Al pensar sobre los tipos de estructuras de datos, lo primero que se te viene a la mente sería pues el uso de la memoria. Entonces, en base a esto y basado en el libro de Algorithm Design Manual de Steven Schiena, vamos a clasificarlos en 3 tipos. Las estructuras contiguamente asignadas, estas están definidas o compuestas por bloques de memoria únicos. Incluyen los arrays, matrices, heaps y hash tables. Las estructuras enlazadas están compuestas de distintos bloques de memoria que están unidos. Estas contienen los lists, los trees y los graphs. Los contenedores son estructuras de datos que permiten guardar datos en un orden determinado, en el cual no importa su tipo. En este tipo se incluyen los stacks y los queues. Actualmente existen muchas estructuras de datos, pero bueno, aquí vamos a ver son simplemente los más usados, los más comunes, los que se llevan a cabo el día a día, y vamos a hacer un video a través de cada uno de ellos para poder tomar ejemplos y ver en qué casos podemos utilizarlos, en qué casos no es tan conveniente, y ir tomando un poquito de experiencia con ellos. Y bueno, hasta aquí el tema de las estructuras de datos. Este simplemente es un video que es una visión general. Vamos a ver uno a uno, como lo hemos hecho con los patrones de diseño y seguiremos haciéndolo con los algoritmos. Iremos viendo uno a uno para que se vayan entendiendo en ejemplos y así se pueda tomar decisiones a la hora de analizar cuáles vas a utilizar en tus desarrollos y cuáles no conviene tanto, y en qué casos sí, en qué casos no. En fin, agradezco mucho que hayas visto el video y te pido que si te fue de utilidad y si te sirvió para algo, te suscribas y sigas todos los videos del canal. Seguiré subiendo videos sobre computación básica, cosas desde la base, para comenzar a comprender esos tipos de temas y avanzar hacia temas más avanzados. Y bueno, esto es todo, nos vemos hasta la próxima.